Todo comenzó con un saludo casual en el pasillo del edificio, un simple gesto que con el tiempo fue cobrando una profundidad inesperada. Miguel, mi vecino, y yo nos cruzábamos a diario. Nuestras sonrisas y palabras rápidas marcaban nuestra relación. Sin embargo, todo cambió un día en el ascensor cuando un apagón nos dejó a solas en la oscuridad. Lo que empezó como una conexión silenciosa terminó por transformarse en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Así comenzó nuestra historia, un beso en la oscuridad que cambiaría todo. Hola, y bienvenido a tu canal favorito, Fantasía Arcoíris. Te invitamos a suscribirte al canal. Hemos visto que más del 90% de la gente no está suscrita y nos ayudaría muchísimo. Comencemos. Lo primero que noté de Miguel fue su sonrisa. Al principio, solo era una sonrisa amistosa cuando nos encontrábamos en el pasillo o en el ascensor. Vivíamos en el mismo edificio, pero nuestras vidas no parecían entrelazarse más allá de esos breves encuentros cotidianos. Éramos simples vecinos, no éramos amigos cercanos ni mucho menos. Pero algo en esos saludos se sintió diferente desde el principio. Tal vez fue la forma en que sus ojos brillaban, o la manera en que sus labios se curvaban ligeramente cuando me miraba. No estaba seguro de qué era, pero no podía dejar de pensar en él. Los primeros meses fueron sencillos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sonrisas rápidas y pasos apresurados hacia el ascensor, casi como si estuviéramos demasiado ocupados para detenernos a hablar. No obstante, con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. De alguna manera, esas sonrisas dejaron de ser solo saludos y empezaron a ser algo más. Cada vez que nos veíamos, me daba cuenta de que nuestras miradas se alargaban un poco más, de que esa sonrisa no era solo una cortesía, sino algo que iba más allá. Había días en los que solo nos cruzábamos y nos sonreíamos, y podía sentir una conexión en ese momento. Una chispa, algo que se encendía en el aire. Miguel no era como los demás vecinos, y aunque no habíamos hablado mucho, la sensación de cercanía era innegable. No podía explicar lo que estaba pasando, pero algo estaba creciendo dentro de mí. Una tarde, cuando regresaba a casa, después de un largo día de trabajo, me encontré con Miguel en el pasillo. Él llevaba una mochila en los hombros, sus ojos me encontraron inmediatamente, y esa sonrisa volvió a aparecer. Era una sonrisa que ahora tenía algo más intenso. Se acercó un poco y con una voz suave me preguntó si estaba bien. La conversación fue breve, pero esa interacción se sintió más significativa de lo normal. Fue como si no necesitáramos hablar mucho, solo sabíamos que algo estaba cambiando. Pasaron unos días más y nos encontramos de nuevo. Esta vez, las palabras sobraron. Nos miramos durante unos segundos y la distancia entre nosotros pareció disminuir. Fue en ese momento cuando algo hizo clic. La tensión en el aire se volvió palpable, y su sonrisa ya no era solo amistosa, era una invitación. En lugar de apresurarnos a tomar el ascensor como siempre, ambos nos quedamos allí, observándonos. Ese día no solo fue distinto por la intensidad de nuestra conexión, sino porque algo completamente inesperado sucedió. En medio de la conversación, de repente, toda la electricidad del edificio se apagó. Las luces se apagaron y el silencio se hizo aún más profundo. El ascensor se detuvo y nos quedamos ahí, rodeados por la oscuridad, sin saber qué hacer por un momento. La situación, que normalmente habría sido incómoda, ahora parecía una especie de oportunidad. Todo lo demás se desvaneció y quedamos solos en ese pequeño espacio cerrado. El silencio que siguió fue el más denso que jamás había experimentado. No podíamos vernos, pero podíamos oír nuestras respiraciones. Podía escuchar cómo su respiración se volvía más profunda, igual que la mía. Sentí que el tiempo se había detenido, y en ese espacio reducido nuestras emociones se dispararon. No había palabras, solo la sensación de que algo más estaba por suceder. Esta historia cada vez se pone mejor. Déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba hacia él parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera estirado. Mi corazón latía más rápido y mi mente se debatía entre la razón y el deseo. Me quedé justo frente a él, a unos centímetros de distancia,
Y entonces lo supe. Había algo irremediable en ese momento, un magnetismo que no podía negar. Sin pensarlo más, me acerqué más, buscando sus labios con la desesperación de alguien que ha estado esperando demasiado tiempo. Y entonces nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, cauteloso, como si estuviéramos asegurándonos de que estábamos en la misma página. Pero enseguida, esa duda desapareció. El beso se profundizó y en ese momento todo lo demás desapareció. Sentí su cuerpo cerca del mío, su calor envolviéndome, y mis manos buscaron su rostro, acariciando suavemente su mejilla. La oscuridad en el ascensor no parecía importar ya. Todo lo que importaba era él, su aliento contra el mío, la forma en que su cuerpo reaccionaba al mío. No había prisa, no había necesidad de palabras. Solo estábamos nosotros, en ese espacio diminuto, perdiéndonos en la sensación de lo que estábamos compartiendo. Así nos bajamos los pantalones y lo hicimos. Él me tomó por las caderas y me apoyó contra la pared del ascensor. Mientras me lo metía, se sentía muy rico su gran miembro dentro de mí. Cuando finalmente nos separamos, las palabras no llegaron de inmediato. Ninguno de los dos dijo nada. La electricidad volvió en ese instante y las luces del ascensor comenzaron a encenderse nuevamente, revelando nuestros rostros iluminados por el resplandor artificial. Sin embargo, la conexión que acabábamos de experimentar no necesitaba palabras. Ambos sabíamos lo que acababa de suceder. Salimos del ascensor en silencio, caminando por el pasillo sin mirar atrás. El aire a nuestro alrededor ya no era el mismo. Había una tensión palpable entre nosotros, algo que no podía ignorarse. Sin embargo, lo que sentí fue diferente. Ya no éramos simplemente dos vecinos que se cruzaban en el pasillo. Algo más había comenzado a formarse. Desde ese día, nuestras interacciones cambiaron. Ya no era solo una sonrisa y una charla breve. Cada vez que nos veíamos, había algo más en el aire, una energía que no podíamos negar. Las sonrisas eran más cargadas de significado, las conversaciones más largas y llenas de esa tensión que ambos sentíamos. Sabíamos que estábamos caminando por un camino nuevo, uno que no podíamos ignorar. Y aunque al principio intentamos mantener cierta distancia, la conexión entre nosotros solo se hizo más fuerte. Las veces siguientes nos encontramos más a menudo. Después de ese primer beso, no pudimos evitar la atracción que seguía creciendo entre nosotros. Nos encontrábamos más cerca, nos tocábamos con más frecuencia, y cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía esa misma chispa que había comenzado en el ascensor. Había algo en nosotros que nos unía más allá de la atracción física. Era una conexión emocional, algo que ninguno de los dos había anticipado, pero que ahora no podíamos dejar ir. Espera, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Eventualmente, nos dimos cuenta de que lo que comenzó en la oscuridad del ascensor ya no podía esconderse. Nuestra relación se transformó en algo más, algo que no pudimos ignorar. Los días de simples saludos y sonrisas se habían ido, y en su lugar había una relación compleja, con sus altibajos, pero también llena de pasión y de lo que parecía ser una conexión profunda que ninguno de los dos esperaba. Desde ese momento, todo cambió para siempre. Y aunque todo comenzó con una simple sonrisa, nunca imaginé que nos llevaría a un lugar tan profundo. La oscuridad del ascensor, que una vez me pareció tan ajena, se había convertido en el escenario de un cambio irreversible. Un cambio que comenzó con un beso y que poco a poco nos fue transformando. La relación entre Miguel y yo creció en intensidad a partir de ese primer beso. No podíamos dejar de pensar el uno en el otro, y aunque ambos sabíamos que algo importante había sucedido, ninguno de los dos sabía cómo proceder. Cada vez que nos veíamos en el pasillo, el ambiente se volvía cargado. Nuestros ojos se encontraban con una nueva complicidad que no podíamos ocultar. Las sonrisas ya no eran solo un saludo, sino una promesa de algo más. Un par de días después del incidente en el ascensor, me encontraba en mi apartamento, mirando el teléfono sin realmente ver nada. El sonido de un mensaje me sacó de mis pensamientos. Era Miguel. ¿Quieres venir a tomar algo conmigo? Podríamos hablar un rato.
La invitación fue simple, pero en ese momento me pareció como un salto hacia lo desconocido. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así, eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Acepté sin pensarlo demasiado. Al llegar a su departamento, la atmósfera era tranquila, casi como si estuviéramos volviendo a las primeras interacciones que teníamos, pero con una tensión palpable que flotaba en el aire. Nos sentamos juntos, tomamos unas cervezas y comenzamos a hablar, pero no era una conversación cualquiera. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargar más la conexión que habíamos formado en el ascensor. Mirábamos al otro de una manera diferente, con una curiosidad que no habíamos sentido antes. Esa noche, cuando la conversación terminó, las palabras sobraron. Sin decir una sola palabra, nuestros labios se encontraron una vez más, esta vez con más confianza y deseo. La pasión que se había encendido en el ascensor se desbordó. Al final, lo que comenzó como un simple beso en la oscuridad se convirtió en algo mucho más profundo. Gracias por ver, esperamos que el video te haya gustado, coméntanos si esta historia te gustó. También, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.